diciendo a nosotros, rompe el cielo, rompe el cielo. A veces nosotros entendemos tan mal. Y a través del tiempo nos han enseñado tan mal la palabra de Dios, que vivimos en una religiosidad tremenda, amarrados, encadenados aún a la religiosidad. Pero Dios está haciendo algo maravilloso en este tiempo y está rompiendo todas estas cadenas que ya se rompieron, pero nos está revelando nuevamente su palabra, una palabra pura, limpia, santa, sin esas arandelas y todas esas cosas que acostumbraron a enseñarnos. Conozco gente de años cristiana, pero de años, de 20, 30 años cristianos que todavía los escuchamos quejándose de estar encadenados. Todavía dicen, y perdonen si alguno se siente que está siendo tocado, todavía encadenados a que nos están haciendo brujería, a que tenemos que tener temor de los brujos y de las gentes que nos hace cosas a nosotros. Eso es algo terrible para un cristiano. Entonces, ¿qué estábamos cantando? ¿Qué cantamos o qué confesamos día a día? De que Dios, de que el Señor fue a la cruz y rompió todas esas maldiciones. Lo rompió, lo acabó, lo destruyó. Ya no hay nada de eso que nos tenga atados. Él nos hizo libres. Y si tú no lo has entendido, tienes que leer la Biblia, tienes que escudriñar las Escrituras para saber que el Señor nos hizo libres. Para los que estamos en Cristo ya no hay ninguna condenación, ya no hay nada que nos ate. Ningún poder del infierno nos puede alcanzar, ninguno. Porque para eso fue el Señor a la cruz, para eso murió, por eso entregó toda su vida y su sangre fue derramada. Para que nosotros fuéramos libres. Entonces el tiempo de hoy se llama rompe el cielo. Y quiero, por favor, si quieren acompañarme a Lucas 18. Y vamos a ver desde los primeros versículos hasta el 1 al 8. Dice, está hablando el Señor Jesús. Bueno, tenemos que entender algo que es muy relevante. El Nuevo Testamento no comienza en Mateo. El Nuevo Testamento comienza en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos comienza el Nuevo Testamento. Ahí es donde el Señor ya fue a la cruz y entregó toda su vida y ahora comienza el nuevo pacto. Entonces, muchas de las cosas que fueron escritas, que fueron dichas por el Señor, muchas de esas cosas todavía estaban dichas a los del antiguo pacto. Y el Señor les enseña, por ejemplo, lo que es el Padre Nuestro, que lo hemos entendido también durante años, pero estaba dado a los del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el Señor no había ido a la cruz. Por eso el Señor les dice a ellos, les está enseñando, porque ellos les dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista les enseña a orar a sus discípulos. Y el Señor les dice, sí, claro, ustedes van a orar así. Les estaba hablando, todavía estaban viviendo en el antiguo pacto. Y claro, tiene que ver con la misma oración que hacemos hoy en día. Hacemos estas oraciones también, porque son válidas. Pero hay muchas cosas que están ahí en la oración que ya no aplica para nosotros. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo hizo. Entonces hay una parte donde el Señor dice, si ustedes no perdonan, entonces vuestro Padre tampoco los perdonará. ¿Sí? Pero cuando el Señor fue a la cruz, el Señor nos perdonó absolutamente todo. Todo nos perdonó. Entregó su vida por eso, que todavía estaba aferrada al antiguo pacto.
Entonces el Señor está hablando, le está diciendo a los discípulos que estaban ahí con Él, les estaba enseñando, ahora que estamos recibiendo esto del discipulado, mira lo importante, lo que el Señor estaba haciendo, lo que es un maestro. Él les estaba enseñando a sus discípulos y les dijo, el Señor nos dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es lo que el Señor les enseña, ¿sí? Está hablando, les va a decir una parábola. Todos entendemos lo que es una parábola, ¿no? Es algo que se supone que puede suceder en la sociedad, entre nosotros. Una parábola. Pero que es, como en cierta manera, es un enigma. O sea, tienes tú que masticarlo para entenderlo. Si no, pues no lo entiendes, porque no está directamente, sino en parábolas. Porque así era que tenía que hablar el Señor, en parábolas. Ahora les voy a decir por qué lo tenía que hacer. Y dice, orar siempre y no desmayar. ¿Qué está diciéndoles el Señor? ¿Qué les está enseñando el Señor? Vamos a orar primero. Vamos a entregar este tiempo al Señor, darle gracias a Él. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos, glorioso Dios, que tu palabra, Señor, es fiel, es verdadera, que tu palabra siempre, Señor, nos va a alimentar, nos va a dar, Señor, un conocimiento, un entendimiento nuevo. Y te pedimos, Padre glorioso, que aquí estamos todos nosotros poniendo atención a lo que tú quieres hablarnos. Por favor, entra en nuestro corazón, suelta esa palabra en nosotros, en nuestro corazón, que se haga vida. Y podamos salir de aquí, Señor, súper bendecidos. Señor, que podamos salir de aquí con la mente, Señor, renovada, como tú quieres que lo hagamos día a día. Gracias, Señor. En Jesucristo oramos. Amén y amén. Entonces les decía, ¿por qué el Señor les dice esto? ¿Y qué es lo que quiere el Señor que nosotros entendamos ahora? También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, o lo que el Señor nos dice a nosotros, es tengan una comunión conmigo constante. No solamente cuando se van a acostar, o cuando van a comer, o cuando vienen a la iglesia. No, una comunión con el Señor constante, todo el tiempo, en línea con Él, tocados con el corazón en Él. Porque decimos y lo repetimos vez tras vez, recordando lo que dice la Escritura, que nosotros vivimos en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Somos en Él. Así que tenemos que estar en una línea constante con el Señor. Y esto no tiene que ver con lo que estamos acostumbrados a orar, con unas cosas repetitivas que no llevan a ningún lado. Entonces necesitamos nosotros mantener esa comunión con Dios en todo lo que hagamos. Y el Señor dice, no desmayen. Muchas veces nosotros queremos pedirle algo al Señor. Queremos pedirle, Señor, necesitamos tal cosa específica. Y pensamos que el Señor no nos escucha, el Señor está lejos, el Señor no, estamos con un afán, un deseo de que nuestra voluntad, nuestro deseo se cumpla inmediatamente, como si el Señor fuera un genio de la lámpara. Pero el Señor dice, continúen orando, siga teniendo esa comunión conmigo y no desmayen hasta alcanzar lo que están anhelando, hasta que se den cuenta cuál es mi voluntad sobre ese asunto. Y el Señor lo va a dar inmediatamente. Y continúa diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Un juez que no temía a Dios ni respetaba al hombre. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando el Señor en este momento refiriéndose a ese juez? A Satanás.
a Satanás. Entonces el Señor estaría diciendo, mire, había ahí al lado tuyo, que un juez, una persona que no teme a Dios y mucho menos a los hombres. Y que va a hacer algo para que tu oración no llegue al Señor. Constantemente. Entonces tú estás todo feliz, vienes a la iglesia, estás todo contento y recibes la palabra, te vas contento y ya saliendo de aquí, el juez le dice, no entendiste nada. Un juez perverso, Satanás, le dice, no entendiste nada. Sigue la vida como la has venido llevando, de tropiezo en tropiezo, sin tener ningún progreso. Y sabemos que eso es una mentira, pero te lo está diciendo y tú te lo crees. No entendí nada, se te olvidó todo. Llegas a la casa y ¿cómo estuvo el servicio? Uy, precioso, una palabra, ¿de qué hablaron? No me acuerdo. Se le olvidó, porque Satanás le dijo, no entendiste nada. Y se te olvidó. Y no sé si te habrá pasado. Pero si te ha pasado es porque Satanás dijo, te habló y tú le hiciste caso. Ay, ahora estoy aquí ya metiéndome en aguas turbulentas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que a todos nos ha pasado. Entonces hemos estado escuchando la voz de Satanás antes que la voz de Dios. Y les decía esto al principio, porque es que a veces me siento, yo digo, Dios mío, dame paciencia. Ahora me di cuenta que una de las cosas que no tengo es paciencia. Porque a veces hablo con hermanos que sé que son hombres de Dios. Que sé que son hombres de Dios, que Dios está alrededor de ellos, que aman al Señor y que le sirven. Pero que están en muchos aspectos en oscuridad. En oscuridad, muchos cristianos en oscuridad. ¿Por qué? Porque Satanás los sigue atando. No han sido capaces de romper, de quitarlo, de echarlo fuera, de que no vengan ni siquiera al pensamiento. No tienen ni siquiera que estar en medio de nosotros. Necesitamos romperlo, quitar completamente esa comunión que tenemos con Él, porque tenemos comunión con Él. Y entonces dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿De quién está hablando? ¿Quién es esa viuda? ¿Quién es esa viuda? Vemos que el juez malo, que el juez perverso es Satanás. ¿Quién es esa viuda? Esa viuda somos nosotros. Esa viuda está representando a la persona más débil y más triste que había en ese tiempo. Una viuda era una mujer que estaba destinada a vivir miserablemente. Si el hijo mayor no la recibía en su casa, imagínense ustedes, en ese tiempo, no ahora, en ese tiempo, una mujer viuda que fuera a la casa de la nuera. Ustedes saben que la nuera, los yernos y las suegras se llevan mejor. Las nueras y la suegra no se llevan tan bien. Dicen, no, yo sí me llevo lo más de bien con mi suegra. Espérese en unos añitos. No, o sea, estamos hablando de las... O sea, ¿por qué? Porque así es, eso es natural. Imagínense a una pobre mujer, sin nada, sin pensión, sin seguro social, sin nada, yendo a vivir a la casa del hijo, y a lo mejor el hijo tiene 2 o 3 mujeres. Estamos hablando de ese tiempo. Imagínense. Y llegar otra, la mamá, la que sabía cómo le gustaba los huevos y sabía cómo le gustaba la comida y sabía cómo le gustaba tener la ropa al hijo. Imagínense en eso, una vida miserable. Y eso si el hijo la recibía, si no le tocaba vivir de limosnas. Era la persona más vulnerable que había en ese momento, la viuda.
Por eso es tan nombrada en la Biblia, porque era la persona vulnerable, la persona frágil. Y aquí está refiriéndose el Señor a nosotros. Nosotros somos, y en ese contexto, las personas más vulnerables. Estaba Satanás atacando constantemente. Y esta mujer le dice, hazme justicia. Pero el hombre no quería hacerle justicia para nada. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aquí es donde el Señor nos está llamando a nosotros a hacer lo que esta viuda hizo. Y por eso le he puesto a esta predicación el título de Rompe el cielo. El Señor nos llama a nosotros a romper el cielo. ¿Sabes que una de las maldiciones que están nombradas en la Biblia es que el cielo sería de bronce y la tierra de hierro? Imagínense una tierra de hierro y un cielo de bronce. La maldición que el Señor estaba dándole al hombre que no escuchaba la voz de Dios ni hacía lo que él quería. O sea que la tierra no te iba a dar su fruto y tus oraciones nunca iban a pasar del techo. Eso era lo que el Señor estaba diciendo. Y el Señor les dice ahora, rompan el cielo, rómpanlo. ¿Cómo lo rompes? Si tú ya ahora tienes autoridad para hacerlo, si tú ya ahora eres un hijo de Dios, si tú tienes todo lo que Dios te ha dado, lo que Dios ganó en la cruz. Dios mismo, un solo Dios verdadero, se hizo hombre para tomar toda nuestra naturaleza, entregarla en la cruz para pagar todo esto. ¿Por qué? Porque Satanás tenía autoridad sobre nosotros. Por eso esta mujer le está diciendo a ese juez, a Satanás, hazme justicia. Satanás tenía derecho sobre ellos, porque el hombre le había entregado todo a Satanás. Pero el Señor vino Jesús y rompió eso, lo destruyó completamente, todo, totalmente. Satanás no tiene parte con nosotros en nada, a menos de que tú, como Adán, vuelva y se la des. Entonces, ahí sí vienen, me están haciendo brujería. Claro, le están haciendo, abrió la puerta. ¿Por qué sabes que están haciendo brujería? ¿Por qué? No, porque es que me dijeron y... le creíste. Sí, es que ya yo sí me puse a mirar y si yo vi que esa mujer me tiene envidia, esa mujer esto, y ya la juzgó de que esa mujer le hizo brujería. Ni siquiera sabe, ni conoce, ni nada, pero ya lo tiene aquí. Y entonces anda miserablemente viendo una cantidad de cosas que Dios le dijo, ni siquiera lo mires. No tiene nada. No hay nada. ¿Has visto a una persona que le tiene miedo a las arañas? ¿Habrá alguno aquí que tenga miedo? Las ve por todos lados. Por todos lados las ve, porque le tiene miedo y las ve por todos lados. En cualquier momento las ve uno. ¡Ay, hay una araña! ¡Ay, otra araña! A mí me encantan las arañas y nunca veo una. Tengo una cantidad de fotos de arañas porque me gusta verlas. Me parece como curioso. Pero nunca veo una. ¿Por qué? Porque están con ese temor, con ese miedo, con esa angustia. Y ahí lo tienes. Lo que teme te vendrá. Le dijo Job al Señor, lo que temía me vino. Era que tenía temor de eso y me vino. Entonces el Señor está diciendo, pero si yo ya vencí por ustedes tienen toda la autoridad para echar fuera a Satanás y todos esos demonios que Él tiene a su disposición, que vienen a nosotros por medio del pensamiento.
Por eso el Señor está diciendo, por medio de Pablo, dice, renueven su mente todos los días renuévenla. Porque vienen pensamientos. Porque tú estás viendo en las redes sociales, estás viendo en la televisión, estás viendo en las películas, estás viendo todos estos medios de comunicación, te están bombardeando tu mente. Y entonces empiezas a creer todas esas cosas. Son mentiras que está Satanás tratando de que tú las absorbas, las tengas, para que las creas. Pues el Señor está diciendo, mire, tienen ustedes que orar siempre y no desmayen. No desmayen. ¿Estás orando por sanidad? ¿Cuántos años llevas orando por sanidad? Y ahorita empieza toda la vida orando por sanidad. Pero cada rato desmayan. Cada rato desmayan. Todavía alguien me decía, oye hermano, ¿tú tienes algo contra los médicos? No, los médicos son una bendición de Dios. El Señor les dio sabiduría y les ha enseñado todo sobre el cuerpo humano para que puedan sanarlo y todo. Pero es para la humanidad. El Señor tiene misericordia de la humanidad. Pero yo soy sano. Dios, yo soy sano. ¿Tú me sanaste, Señor? ¿Sí o no? ¿Lo creo o no lo creo? ¿Lo dice tu palabra? ¿Sí o no, Señor? ¿Esto es real? El Señor me dice, sí. Si lo crees. Porque al que cree, todo le es posible. Me aferro a tu palabra. El Señor está diciendo, no dejen de orar. Continúen orando. No desmayen. Rompan el cielo. Rompan. Sean impertinentes. Háganlo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ya lo hice todo por ti, lo hice todo. Todo es todo. Pero sigo siendo pobre. ¿No crees lo que Dios ha hecho? ¿No lo crees? No lo crees, prefieres creer en tus habilidades para hacer negocios, para tu trabajo, para tus cosas. Prefieres creer en eso que creer en que Dios te dio todas las riquezas. Claro, a veces nosotros, porque vivimos en la carne, dice porque hay cristianos, dice el Señor, que hay cristianos que viven carnales. Y vivimos en la carne, y el que vive en la carne se preocupa por las cosas de la carne. Pero el que vive en el Espíritu, de las cosas del Espíritu, que es algo que está por encima de la carne. Entonces el Señor nos muestra la necesidad de orar. Y orar es más que simplemente hablar. Orar es clamar, es suplicar, es gritar. Es mantener una línea abierta con Dios constantemente. Orar es una comunión continua y permanente con el Señor. Eso es orar. Mire, la mayoría de nosotros no oramos. Y ustedes pueden decir, no, pero si yo me la paso orando siempre las mismas palabras vacías. Qué aburridor debe de ser para una persona escuchar todos los días lo mismo. Tiene que ser aburridor. Cuando Dios nos ha dado a nosotros una capacidad impresionante para poder tener un vocabulario extenso. Pero fíjate cuáles son tus oraciones. ¿Cómo le oramos al Señor? Y lo hemos dicho una vez tras otra. ¿Cómo le hablo yo a mi esposa? ¿Cómo me comunico con ella? ¿O cómo te comunicas tú con tu hermano, con tu amigo íntimo? Con un amigo íntimo que tenga así pues mucha confianza. Mira, yo he escuchado conversaciones de más de 2 horas que se hablan por teléfono y se cuentan todo, hasta el más mínimo detalle. Mire, y aquí hay algunos, Dios mío, un día nos fuimos en un carro y hablaron tanto estas hermanas. Hablaron tanto, estaba asombrado cómo hablan, cómo dicen
cómo se cuentan de cosas. Y traen a memoria cosas que pasaron hace 20 años o 30 años y lo vuelven acá y lo traen y lo dibujan y lo muestran y lo hablan. Eso es orar. Pero con Dios, haz lo mismo con el Señor. Mira, vas a ver lo enriquecedor que es, porque al Señor sí que le encanta eso. De pronto a uno, ay, ya, mi amor, no hables, ay, ya me contó eso como 20 veces. Lo mismo, y no, está contando otra historia, pero a uno le parece que es lo mismo. Pero Señor, si tú le estás hablando de eso, Señor, mira cuántas veces te he pedido. ¿Cuántos han deseado tener su casa nueva? Dios, gracias Señor, tú pusiste en mi corazón que pidiera por una casa. Yo quiero una casa. Bueno, para los que quieren, yo personalmente yo no quiero, pero para los que quieren una casa, Señor, cuánto he querido tener una casa, y mi casa, y mi casa, y mi casa, y mi casa. Bueno, pídela. Miren lo que el Señor nos dice en el Salmo 2. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. O sea, imagínense lo que el Señor está diciendo. Mire, tú me estás pidiendo una casa y yo quiero darte toda la nación para ti. Todo. O sea, está diciendo mucho más, muchísimo más de lo que me estás pidiendo. Eso quiero darte. Y por posesión tuya, continúa diciendo el Salmo, y por posesión tuya, los confines de la tierra. O sea, imagínense lo que el Señor está diciendo que nos va a dar. ¿Qué nos va a dar si se lo pedimos? ¿Pero qué dice el Señor Jesús a sus discípulos? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Señor, pero me la paso pidiéndote. Pero hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Seguramente lo han pedido en el nombre de ustedes. Seguramente lo han pedido con una actitud egoísta. Seguramente están pidiéndole a ese juez injusto. Pero el Señor está diciendo, no me han pedido nada. Sean impertinentes, pídanlo. Llegue hasta el momento en que el Señor diga, bueno, o le doy esto o este no va a parar de pedírmelo. Y el Señor no es un juez injusto, sino al contrario, es un juez muy justo. Muy justo, Él es justo, Él hace justicia. Mira lo que continúa diciendo, dice, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. El Señor está diciendo, oigan lo que dijo Satanás. Satanás estaba tan aburrido con esta mujer que estaba clamando que hiciera justicia, que digo, tengo que hacerle justicia. Mire lo que dice, el Señor dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Y mire lo que les continúa diciendo el Señor. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Mire lo que el Señor le está diciendo. ¿Acaso Dios que es justo, que es bueno, no les va a escuchar a ustedes? ¿A sus escogidos? ¿A los que escogió antes de la fundación del mundo? Tú sabes que antes de que el Señor hiciera el mundo, toda su creación, ya estaba hablando contigo, ya te tenía a ti en su pensamiento, ya te tenía a ti. ¿Puedes creer esto, que antes de eso ya tú estabas en Él? ¿Acaso no te escogió para que vivieras en este tiempo, para que estuvieras aquí, para que vivieras aquí? Te escogió y desea darte todo lo que tú pidas. Él desea hacerlo, porque es su naturaleza, porque así nos creó el Señor. Si el Señor no nos hubiera querido dar, nunca se hubiera preocupado por esto, de decirnos, oren y clamen y pidan, y no sean unos escasos. Mire, el Señor quiere cosas grandes para nosotros. Ay, Señor, yo le decía al Señor, un carrito, aunque sea de paletas, de helados, un carrito. Si no pedimos, pensamos que Dios que no somos dignos para que Dios nos dé algo bueno. Pero no somos dignos, pero Dios nos dignificó. Dios nos hizo dignos por medio de su Hijo.
Entonces, cuando nosotros estamos clamando, el Señor ve a su Hijo clamando. Por eso es que oramos en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor. Porque Él ve a su Hijo clamando. Padre, quiero esto. Quiero esto. Bueno, espérate un momentito. Decía alguien, decía bueno, la Biblia dice que para el Señor un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Entonces el Señor dice, espérate a mañana. El Señor quiere dárnoslo ya. El Señor quiere hacerlo para nuestro tiempo. Porque, mira, si entendiéramos nosotros la palabra, verdaderamente, el Señor le dijo a este joven rico, le dice, qué difícil. El Señor le dice, vende todo, dalo a los pobres y tú ven y sígueme. Y dice que este joven rico tenía muchas posesiones y no quiso, se fue entristecido. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, nosotros lo dimos todo por ti. ¿Qué vamos a recibir? Mira que los discípulos eran interesados. O sea, no es que fueran desinteresados, sí eran interesados. La naturaleza del hombre. ¿Qué vamos a recibir? Y el Señor le dice, mire, no hay nadie, les responde así, no hay nadie que no haya dejado padre, madre, hijos, casas, posesiones, por causa de mí, que no reciban 100 veces más en este tiempo, o sea, ahora, aquí en la tierra, y luego la vida eterna. Mira lo que el Señor, si el joven rico, porque parece ser que como era un joven rico, no era rico de herencia, sino que había tenido que trabajar y había hecho su riqueza trabajando. Parece ser. Si el hombre rico se hubiera quedado un momento más y hubiera escuchado eso, seguro habría dicho, bueno, yo sabe que yo entrego todo. Entrego todo y le doy a los pobres porque voy a recibir 100 veces más. Pero no lo entendió. Y por eso el Señor dice, difícilmente es que un rico entre al reino de los cielos. Difícilmente. ¿Por qué? Porque solamente piensan en su riqueza que tienen en este momento. Pero el Señor está diciendo, entrégalo, dámelo ahora. Y vas a recibir 100 veces más. Y la palabra del Señor es veraz. Es cierta, 100% verdadera. Dice, Él no se puede negar a sí mismo. Nosotros nos negamos y tenemos que negarnos. Pero Dios no se niega a sí mismo. Él es Dios por sobre todas las cosas. Cuando ha dicho una palabra, la mantiene porque es fiel. Es fiel. Su palabra no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una viuda clama a un juez injusto, pero nosotros clamamos a un Dios que nos ama en justicia. La viuda apelaba a un juez lejano. Nosotros acudimos a papá, quien nos pide que nos acerquemos a Él. Pero como aquí termina nuestro párrafo. Os digo que pronto, dice, ¿acaso Dios, el verso 7, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que cuando venga el Señor, cuando le estamos clamando a Él, y Él viene, va a hallar fe? ¿Un poquito? ¿O mucha fe? Está el Señor esperando que nosotros digamos, aquí estamos, Dios, aquí estamos, aquí está mi corazón, aquí está todo. Todo para ti, todo para ti. Y quiero mantenerme contigo en una línea continua, contigo siempre. Dios nos llama a orar y no desmayar. Quizás dices, el Señor no me escucha, pero Él te dice, yo estoy a tu lado, te escucho clarito, solamente espera en mí. Invitarte a que te pongas en pie y vamos a darle gloria a nuestro Dios.